Escuchas a Marta de Baile, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Son las 10:32 de la mañana, estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Llevo rogándoles la palabra a Álvaro Gordoa que nos venga a dar una clase. Y les voy a decir de dónde salió este cuento. Bueno, Álvaro Gordoa, ya saben ustedes que es el consultor en el Colegio de Imagen Pública, es el rector del Colegio de Imagen Pública, y no solamente es volverte un experto en imagen pública, hay muchas cosas que uno puede aprender en el Colegio de Imagen Pública. Por ejemplo, hablar en público. Por ejemplo, leer en público. No saben la cantidad de gente, no sé por qué a mí me encanta que me lean en voz alta. Entonces, por ejemplo, leo un texto y entonces me dice Juan, mi marido, a ver, ¿lo voy a leer? No, le digo, léemelo en voz alta. Y me dice, no te lo voy a leer en voz alta, porque sabe que entonces me lo empiezo a regañar. O, Rebeca, a ver, ¿pero qué dice Rebeca? Y entonces me empieza a leer, inventa palabras que ni están en el texto. Y entonces digo yo, ¿por qué no hemos aprendido a leer en voz alta? En público. ¿Quién de ustedes, cuentavientes, no se siente cómodo leyendo en voz alta? ¿Quién de ustedes no se siente cómodo leyendo Ahora, en público? Te voy a decir algo que es vergonzoso, Marta. ¿Qué? Bueno, tú no, porque tú eres atea. No, yo leo muy bien en público. No, sí, no lo dudo. Yo leo muy bien no en lo voz dudo. alta. Qué vergüenza, de ¿Cuál? verdad, ¿Qué? en misa, cuando alguien pasa en una boda o en alguna ceremonia Sí. religiosa, pasa a leer cualquier salmo o cualquier cosa. Es vergonzoso. Correcto, boda a la que vas, Hijo, boda que mano. pasan a la dama de honor, el hermano, la hermana, leen primera lectura, después pasa una serie de personas a leer peticiones. Dios mío. Y sí, te das cuenta que no hay De ni eso la hasta un mínima discurso, preparación. Sí, por supuesto. O la hasta bienvenida a parte de- algún director o cualquier cosa en público, de verdad, yo me he llevado unas sorpresas de, perdón, ¿cómo el CEO no puede leer de seguidito, casi? ¿No podemos leer de seguido? Es una cuestión de hábitos y de habilidad. Yo siento que yo leo bien. Ya lo veremos, a Ya ver lo si veremos, nos ponemos, claro, nos claro, ponemos claro, hoy a claro, prueba, claro. a ver si leemos bien o no leemos bien, pero sí es una cuestión de hábitos, o sea, somos lo que hacemos repetidamente, ese es un Ajá. hábito. Marta lee muy bien. Y luego de habilidades, de aprendizaje, y se ha perdido a nivel educación formal o informal, o sea, me refiero a formal en la escuela Sí. y a informal en las prácticas comunes de nuestro día a día, la lectura en público, porque cada vez es menos común Ajá. tener que hacerlo, ¿no? Las comunicaciones cambiaron, las formas en las cuales se dan No, las Álvaro, noticias. no, Álvaro. A ver, a lo que voy No, es, se ha señor perdido el rector. hábito. No, Se ha te voy a perdido decir por qué. se ha Uno perdido el hábito de nunca la lectura. sabe cuándo, en una misa de muerto. Ajá. Cállate. En una misa el domingo, en un evento de la compañía, te dicen, a ver, Godínez, pásate a leer. Nunca sabes cuándo se te va a solicitar el servicio. Correcto, entonces para que no se malinterprete, no estamos exentos de Claro. leer en público. Lo que estoy diciendo es que se ha perdido el hábito por el simple hecho de que se ha perdido el hábito de la lectura. Claro. Totalmente. O sea, la sociedad no está leyendo Ajá. y por lo tanto se lleva también a la parte de la expresión oral de la lectura de alto impacto, que es como se le llama a la forma de no solamente hablar, leer Sí. un texto, sino de realmente transmitir un texto y expresar lo que dice un texto. Expresar lo que dice un texto. Pero a mí lo que más me encanta es cuando están leyendo y... Había sido algo insólito. ¿Dónde dice insólito? Insistente, dice ahí, ¿Dónde dice insólito? O sea, ¿por qué inventan palabras que no están en el texto? A ver, Rebeca, haz la lectura, La del salmo. la del esa. Salmo en domingo. A ver, Ve, quiero voy. oírte. Voy. Tiene que tener, porque ya leí un poco de lo del texto de... Pero de- oigan lo que dijo Álvaro. Tienes que poder transmitir lo que dice el texto. Eso, a eso no es iba. leer el texto así nada más. Claro, no es de Pablo Apóstol del Mesías. No, 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 A no. ver, ok. Va. Nada más lee el texto primero. Así. Pablo Apóstol. ¿Así normal? No. Sí. De Pablo Apóstol del Mesías Jesús por voluntad de Dios y del hermano Timoteo a los consagrados de Colosas, creyentes y hermanos en el Mesías, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre. Eso no es leer en público, ¿eh? Oye, a mí Ok. otro error que me A ver, encanta, el a que acabas de ver. decir, el que cambia la palabra, Sí, sí, es es. este, ¿no? Siempre que rezamos por vosotros, damos gracias al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque siempre que rezamos por nosotros, damos gracias al Dios... Ah, no, repetí el mismo renglón. Sí. No, no es cierto. No, no es cierto. ¡Claro que no! ¿Nunca te ha ¡Claro pasado? que no! Híjole, a mí me ha pasado Claro que no. en ceremonias religiosas, me ha pasado en Claro eventos que no. o que se saltan un renglón. Ah, claro. No, pero peor Ve.
Siempre que rezamos por nosotros, dice vosotros, ok, por nosotros damos gracias, por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo porque estamos informados de vuestra fe en el Mesías Jesús y del amor que tenéis. Perdón, en el amor que tenéis a todos los consagrados. No, ¿qué es eso? ¡Qué horror! ¡Bajen a ese feligrés! Exacto, ¡fuera! El enfrentarte a la palabra difícil. Sí. Tiro por viaje. Bueno, no hay gente muy profesional que me presenta cuando doy conferencias. Ajá. Cuando están leyendo mi párrafo curricular, digo, Sí. ahí viene el momento donde tienen que decir imagología. Imagología. Y tiro por viajes. Es rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura en imagen. A ver si lo dije bien. No, claro imagología. Y me voltean a ver con cara de. Sí, a ver si Claro lo que dije no. bien. Enfrentarse a la palabra difícil es un clásico también. Claro. Sí, Claro. estoy de acuerdo. Oye, Qué vergüenza. ahora, lee tu normal, Rebeca. Estamos en la iglesia, ¿ok? Ponme un poco de rever y música sacra. Ok. Ah, no, espérate, les quiero poner nada más esto, que es una verdadera joya. A ver. Y me recordó cuando nuestro presidente, Peña Nieto... ¿Hay Fruxure? qué bonito, ponlo, por favor. No había Recordemos esos forma, momentos. no había manera. No. Pero ¿qué tal esta joya? Genesis 1, verse 1. In the beginning, in the beginning, yeah, in the listen properly. In the beginning, yeah, in the beginning, in the beginning. Está tratando de decir in the beginning. No hay forma para que le salga al pobre africano. ¡Guau! Bueno, pero Ay, tenemos saca el de el del Peña Fruxure, Nieto que es el de Fruxure, ¿lo tienes por ahí? Infrastructure. Infrastructure. 100%. Infrastructure. No, infrastructure. 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 Ok, A va. ver, di infrastructure. Como, Dilo normal. como Marta, como Peña No, Nieto como o tú, como Álvaro como Gordoa. normal, como debe de decir la Sí, palabra. sí, sí. Híjole, a ver si no hago totalmente No el Peña importa, Nietazo. venga, de eso se Infrastructure. Muy bien. ¿Cómo? Infrastructure. 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 A ver, lo Infrastructure. quiero decir bien. Infrastructure. 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 Infrastructure, claro. Structure. Infrastructure. Es structure. Infrastructure. Infraestructura. Structure. Sí, no, structure. Sí, sí, structure. Infrastructure. Ahora, yo creo que, vaya, si Órale, alguien dice rápido. pero- Órale, infrastructure, rápido. Ajá. yo creo que dice sí lo dijo mal, pero son ese tipo de cosas que las barreras del lenguaje lo permiten. sí, o sea, sí, si, claro. si el in the beginning le hubiera dicho Indiviningi. es diferencia in the beginning a in the Oye, beginning, está dicho ese un poco de- con la pronunciación mala. Ya, no, es que por favor, una más. Ahora más, ponlo. In the listen properly. In the beginning, yeah. In the beginning. Aparte, como que agarra vuelo y dice, ahora sí me va a salir. Y Indi, beginning. No, Oye, me pero muero de es risa. algún mandatario, algún ministro, algo. Es alguien, ¿verdad? No, sí, estaba dando un speech. Ok, Ahora ya. que ahí tenemos que empezar por lo básico, no tendría que haber estado dando el speech esta persona, Sí, claro. porque vamos a ver que una de las principales reglas para leer en público Perdón, es... ya tengo a A ver, Peña a ver. Nieto. Ah, ya tengo a Peña Nieto. Dale, A ver, rápido. apúrate. Súbele. A ver, Súbemele. súbele tú. Yo lo tengo arriba. Ahí está. ¿No se oye? No, ¿Por qué no, No se se oye? Dios mío. hombre, Hombre. ponlo. Ahí está. Sí me le pones ahí volumen tú. Ahí estás, súbele. Yo ya estoy. Hombre, No, parecemos hombre. nuevos. Chihuahua. O sea, ¿no sirve tu cosa esta o qué? Chihuahua. Bueno, a Bueno, ver, ponlo ¿qué vas allá, a ahorita lo decir, ponemos. Álvaro? Sí, iba a decir que tenemos que reservarnos la lectura única y exclusivamente a los momentos cuando es necesario. ¿Qué es esto? No tenemos que leer cuando son nuestras propias palabras. La lectura se reserva única y exclusivamente para comunicar palabras de otros. Ejemplo,
una lectura religiosa. No estás tú expresando, no es tu opinión, no es tu manera de predicar, es lo que ya dice, por ejemplo, la Biblia. Ajá. Cuando se lee un comunicado de prensa. Aquí mismo en W Radio de repente vienen a los cortes noticiosos y entra la persona que dice las noticias y lee las noticias, los comunicados, porque no se tiene que prestar a una editorial u opinión de que pueda transmitir mal la noticia a la persona. Cuando lees, cuando le cuentas un cuento a tus hijos, si quieres apegarte al texto. Cuando lees, cuando un maestro de ceremonias lee un párrafo curricular. Entonces, ahí es donde nos tenemos que reservar la lectura. El individuo de Indie que estamos viendo, ¿ok? Indie. Ajá. De entrada, no tendría que estar leyendo, y menos en un idioma que es el que no domina. Casos en los cuales tú eres el que hace tus propias palabras. No sé si han visto en los Óscares cuando se sube alguien a recibir el premio y se pone a leer el discurso que tenía planeado. Nunca va a ser algo memorable, nunca va a transmitir emociones, porque la palabra escrita no va a fluir exactamente igual que la palabra oral de manera natural y de forma conversacional. Entonces, el primer consejo es: resérvate la lectura cuando sean palabras de alguien más o cuando esas palabras que tú estás transmitiendo no se puedan prestar a un error de ningún tipo de interpretación. Ya una vez que nos vemos en este lugar de, bueno, pues ya me lanzaron a leer el párrafo curricular de nuestro invitado, o en esta ceremonia me pidieron que leyera la primera lectura, o en fin, cualquier cosa, hasta contarle un cuento a un niño, vamos ahora sí a la recomendación de tienes que empezar a transmitir en lugar de leer. ¿Quieres que yo haga tus simulacros? A ver, vamos. Ok. La diferencia entre transmitir y leer en lugar de leer. Llevaba tiempo observando al viejo, le quería mucho, deben creerme, pero me molestaba, me irritaba y no podía frenar ese sentimiento. Era una tortura y todo por culpa de ese ojo, un ojo velado con el que miraba. Eso es leer. Eso es leer. Es simplemente leer, que cuando nosotros leemos en voz baja, cuando tú haces estas lecturas rápidas, cuando tú estás leyendo una novela, un texto, un poema, le das la intención anímica en tu cerebro. El problema es que no sabemos después cómo expresar esas actitudes al hablar. Por lo tanto, transmitir es cuando conviertes la lectura en una experiencia emocional. Quiere decir que adoptas una actitud de emoción, sentimiento, para que de esta forma las palabras conecten con las propias emociones de la audiencia. Por lo tanto, ahora, transmítenos eso de Edgar Allan Poe que estabas leyendo. Llevaba tiempo observando al viejo. Le quería mucho, deben creerme, pero me molestaba, me irritaba y no podía frenar ese sentimiento. Era una tortura. Y todo por culpa de ese ojo. Un ojo velado con el que miraba y no veía, que me clavaba y me ponía nervioso. ¡Perfecto! ¡Aplausos! ¡Ándale! A ver, Okay. voy. Muy Yo bien. con tono. Ok, con tono. Llevaba tiempo observando al viejo. Le quería mucho. Deben creerme, pero me molestaba, me irritaba y no podía frenar ese sentimiento. Era una tortura. Y todo por culpa de ese ojo. Un ojo velado con el que miraba y no veía. Que me clavaba y me ponía nerviosa. Ay, Muy bien, Me me quedó bien. ponía nerviosa. Ok, punto número 2. Vamos a Venga, revelar el el dos. secreto detrás de esto. ¿Cómo le acaban de hacer Marta y Rebeca para transmitir en lugar de leer? Las emociones se transmiten a través de la modulación de nuestras características vocales y del respeto de los signos de puntuación. Por lo tanto, pongan mucha atención a lo que voy a decir a continuación, Ajá. que para muchos es sentido común, ¿eh? Sí. Pero para muchos Sí. otros el menos común de los sentidos. Punto y seguido, pausa breve. Punto y aparte, pausa dramática. Comas, espacios de silencio intermedios para generar o contextos o puntos de tensión en lo que estás narrando. Admiraciones, exclamaciones. Normalmente lo que hacen es ánimos elevados, exaltados, por eso lo exclamas. Interrogaciones, cuestionas, generan a la reflexión. Por lo tanto, volumen, ritmo y pausas. Son los 3 elementos a Ahora tener sí en que, cuenta. baby, you can do it, take your time, do it right. También no hay que correr. ¿No?
Entonces, por eso también te brincas las comas, los A ver, haz puntos, los uno puntos y rápido. comas. Haz uno con gente que corre. Había tomado la determinación de matarlo, pero no aguantaba más y decidí hacerlo con la mayor habilidad posible. Eso es de locos. Los locos actúan sin pensar. Yo pensé, recapacité y dije, güey, ¿te puedes serenar? Sí, claro. ¿Por qué se da eso? Y ahí hablemos de las que dije 3, volumen, ritmo y pausas. Hablemos de el ritmo, la velocidad con la que las palabras son dichas. La velocidad con la que leemos no es la misma la velocidad con la que hablamos. La cuestión es que cuando pasamos a hablar en público, queremos seguirle el ritmo a nuestro cerebro con la velocidad de lectura. Ah, no había pensado en eso. Es totalmente. Claro, Cuando tú lees un texto lo lees muy rápido y por eso te aceleras o la gente suele meter el acelerador al hablar en público porque pareciera o la gente siente que está hablando de una forma más aletargada, más torpe, porque su cerebro quiere adelantarse a la lectura. Yo ya estoy leyendo lo que dice el siguiente texto y entonces acelero mi palabra, ensuciando mi dicción y, por supuesto, haciendo que la gente no entienda lo que estoy queriendo decir, porque el cerebro de quien está escuchando, del receptor, sí necesita esas pausas, sí necesita esos momentos, porque no está leyendo el texto. Si tú lo lees, lo comprendes. Claro. Si tú lo escuchas, necesitas un ritmo que ¿cuál es el que tendría Y que eso, ser? espérame, y eso está muy cañón lo que acabas de decir, porque recuerdas 25% más palabras cuando te leen o cuando lees en voz alta y solamente un 10% de las palabras leídas mentalmente. Correcto. De hecho, para estudiar es muy recomendable, yo sé que ya es lo menos pedagógico del mundo aprenderse cosas de memoria para un examen, pero así sigue siendo en muchos exámenes el tipo de cuestionamientos. Vas a aprender mucho más si tus apuntes los lees en voz alta, estudiando, que si únicamente es la parte de la lectura, porque el cerebro piensa que está procesando la información y no la procesas tal cual como tendría que ser. ¿Cuál es el tip para no meterle al acelerador de más al hablar en público y que a su vez nos ayuda muchísimo a la dicción? Te vas a imaginar que entre los dientes, la parte de los incisivos superiores, inferiores, tienes ahí un taquete de madera. No confundan con el ejercicio de un lápiz en la boca para mejorar la dicción. Claro. No, esto es algo que te estorba entre los dientes. A ver si tienen por aquí alguna tapita de una pluma o algo que me pueda poner entre los dientes para que entiendan lo que es. O sea, cualquier cosa que vean por ahí, la tapa de ese bolígrafo está perfecto. A ver, les narro lo que estoy haciendo a todas las personas que nos están escuchando. La clásica tapita del bolígrafo de pluma que está normalmente mordida por naturaleza, me lo estoy poniendo entre los dientes de manera vertical. Órale. Así. Ok. Ajá. Entonces, yo voy a leer hasta que se me entiendan todas las letras de todas las palabras claras y completas. Ahora, ¿para qué sirve este ejercicio? ¿A qué velocidad tendría que hablar yo y cómo tendría que vocalizar si es que yo siguiera teniendo la tapita de la pluma en la boca? Claro. Si yo me pongo la tapita de la pluma en la boca y hablo más rápido, en ese momento no se entiende No se entendería lo que nada. estás diciendo. En este momento no se entiende absolutamente nada de lo que estoy diciendo. Sin la tapita sí se entiende. Es un ejercicio de imaginación, por favor, no se vayan a parar enfrente de una audiencia con una tapa de bolígrafo en la boca o un taquete, sino que digan, ¿a qué ritmo tendría que estar yo hablando para que esto se me entendiera? Entonces, en el momento que tú tienes un texto, el cerebro puede leerme a mí. Él me ha informado que el amor de que os inspira el espíritu, por eso nosotros, de que nos enteramos, no cesamos de orar por vosotros. Basta. Eso, mi cerebro lo puede hacer. Y yo, porque tengo algún tipo de práctica, tal vez no pierdo la dicción. Ajá. Si yo me imagino que tengo el taquete en la boca, ¿a qué velocidad tendría que estar hablando? Él me ha informado del amor que os inspira el espíritu. Por eso nosotros, desde que nos enteramos, no cesamos de orar por vosotros, pidiendo. Y ahí vienen 2 puntos. Ya una vez que nosotros podemos manejar un ritmo, ahora viene el chiste del volumen. El volumen se conjuga con el ritmo. ¿Qué es esto? A esto se le llama cadencia. Cadencia es la combinación de volúmenes y ritmos. Un volumen medio generalmente implica un ritmo medio al hablar.
Ajá. En el momento que tú elevas el volumen de tu voz, elevas el ritmo de tu palabra. Y un volumen que es muy alto va a tener un ritmo muy rápido. Y cuando el volumen es altísimo, el ritmo tiene que ser rapidísimo para que de esa forma transmitas. Y exactamente igual a la inversa. Si baja el volumen de tu voz, baja el ritmo y eso da cadencia. Entonces, Marta, vamos a una parte que tenga exclamaciones y que tenga signos de interrogación. Por ejemplo, en El corazón del actor de Edgar Allan Poe, el segundo párrafo. Okay. ¿Y qué pasa? Cuando hay una interrogación, Sí. vas a utilizar ritmo lento, volumen más bajo. Cuando hay exclamaciones, volúmenes más altos y ritmos más rápidos. Entendido, profesor. Venga, Correcto. venga, hazlo. Había tomado la determinación de matarlo, pero no aguantaba más. Y decidí hacerlo con la mayor habilidad posible. ¿Es eso de locos? ¿Los locos actúan sin pensar? Yo pensé, recapacité, ideé un magnífico plan que salió bien, si no llega a ser por malditos sentidos. ¿Por qué los tendré tan agudizados? ¡Correcto! Ándale, muy bien. Muy bien. Subiste el tono de voz, agilizaste las palabras. Pero ¿vieron cómo se me fue la dicción en agudizados? O no sé dónde se me fue la dicción, ¿no? Sí. Pero estuvo bien. Sí. O sea, porque finalmente estamos transmitiendo. Y luego, si no llega a ser por... Y ahí venían 3 puntos suspensivos, te lo está Claro, diciendo. exacto. Chan, cha, cha, chan. Si no llega a ser por malditos sentidos, ¿por qué los tendré tan agudizados? Si tú no haces esas pausas dramáticas, no estás generando el suspenso. Claro. Y aparte, yo creo que... Pero ¿por qué hiciste aguda la voz? Dime, pues, no sé. Pero dime una cosa. Al También gritar. leer en voz alta un texto tiene que ver un poco con actuación, porque el texto que sigue en este texto que trajiste, lo que estás diciendo también te da una idea, una clave ¿Correcto? de cómo leerlo. No es lo mismo. Cada noche me acercaba a su cuarto en silencio y entornaba un poco la puerta con ayuda de una linterna apagada. A decir, cada noche me acercaba a su cuarto en silencio y entornaba un poco la puerta con ayuda de una linterna apagada. Lo suficiente como para que pudiera caber en cabeza. Una cabeza. Y eso, lo que estás haciendo tú... ¿Por qué tenemos Cinema Paradiso de fondo? What the hell is wrong with you? Quiten eso. Ok. ¿No? Eso es esta parte histriónica y Claro. de dramatización. Claro. Toda lectura debe llevar su toque de drama y su toque de histrionismo. ¿Y a qué voy con esto de que toda lectura lo tiene que llevar? No es lo mismo leerte un discurso más académico, las palabras... imagínate que alguien leyendo un comunicado de prensa en una conferencia empieza a hacer unas pausas extremadamente dramáticas y volúmenes y ritmos exagerados. No viene al caso. Claro. Cuando le cuentas el cuento a un niño, yo siempre digo que la mejor forma de practicar lectura en voz alta es con cuentos infantiles. Los cuentos infantiles se prestan para la exageración dramática, porque después lo llevas a los otros puntos donde puedes transmitir. Ok. Te traje 3 conejillos de indias. Me parece perfecto. Al robusto, sensual y erótico Primitivo Olvera, que es, pues que eres como director de información, de eso. noticias, Ajá. contenidos. O sea, todos los noticieros dependen de Primitivo Olvera en esta estación. Primitivo Olvera, ¿Cómo estás, Marta? un gusto verte. Un placer estar contigo. Bueno, Un honor Primitivo estar es el primer alumno. Perfecto. Misael Rodríguez es el director de video de mi compañía, que hoy está aquí porque estamos haciendo unos vídeos. ¿Te sientes a la altura para este examen? Pues no es la naturaleza de mi trabajo, pero yo creo que sí. Ok, muy bien. Y luego Lucecita, que antes era productora de audio de este programa y ahora es productora de Ya Párate de los 40 Principales. Sipi. Oye, algo importante aquí, Marta. Lo que acabas de decir, error, Álvaro. Sí. Que dijo... Pues no es la naturaleza de mi trabajo. No No. importa, todo el mundo tiene que saber Todo el leer. mundo. ¿O Yo me qué quedé- crees? ¿Que me- nada más tiene que saber leer Primitivo Olvera? Yo Sí, me todo mundo. quedé callado Sí. por el simple hecho de que si no tienes buenas cosas que decir y no te están pidiendo consejos, no los digas. Pero sí, uno de los grandes enemigos es nuestro diálogo interno. Vas a tener que Eres leer tu la peor primera enemigo, lectura. Misa. Vas a tener que leer la primera lectura en mi boda. No, es que soy malísimo leyendo en público. Ya cuando tú dices eso, lo vas a hacer mal.
O sea, en el Sí, momento que y dices, todavía no va de acuerdo no con mi empieza. No, pero naturaleza. Todavía no empieza aparte el cuando la ejercicio. gente dice, no, yo no, es que soy malísima para bailar. Me da ganas de darles un zap en la nuca y decirle, no sea payaso, Pero baile y baile bien. ¿Qué tal se paran y dan unas vueltotas? Exacto. Sí. O, no, yo no, es que yo no le sé. no se me da. ¿Cómo? A mí no se me da. Oye, güey, ¿no fuiste a primaria, secundaria, prepa? Ya olvídate de la carrera, hombre. ¿Tú cómo aprendiste a leer, Primitivo? ¿Cómo que Olvera? cómo aprendí a leer? Sí, bien. No a Bien. leer. No a leer, Es que estamos leer. diciendo que Bueno, nadie a sabe leer en voz alta, claro. pues con la práctica de dar noticias. Exacto. ¿Y sabes qué? Redactando. A ver, Redactando. dilo, Uno aprende dilo. a leer redactando. ¿Por qué? Por una razón, sobre todo cuando haces este tema de generar guiones, de generar pues contenidos noticiosos en este caso, te acostumbras a imaginar para quién estás redactando. Ok. Si yo voy a escribir unas líneas para ti, me imagino tus palabras, Claro. me imagino cómo te expresas. Claro. Y lo mismo hago cuando redacto para mí. Claro. Utilizo mis palabras, no uso lenguajes rebuscados, Claro. no es lo mismo redactar para leer un periódico o una página web, a redactar para que tú vayas a platicar lo que estás diciendo, para que te dé la idea de que estás contando, que no estás solamente leyendo, es donde es donde hablas de transmitir, ¿no? Correcto. Es que, En no, lugar pero de- ¿sabes qué? Lo que estás diciendo es aprender a conectar con Claro. las palabras que vas a leer. Y o es que vas a lógico, usar. o sea, como una redacción de noticias, no es lo mismo cuando hace algo que después correrá en un teleprompter, yo que sé, voy a estar hablando de alguna cuestión de noticias, que después un titular de algún noticiero tiene que leer y esa persona tendrá que también saber sus Claro, variaciones de volumen, claro. ritmo, pausas, actitudes anímicas a imprimirle. No es lo mismo dar una noticia más festiva que una noticia más trágica, que después cuando es algo pensado totalmente para deleitar la imaginación de la persona Deleitar, que lee y no que deleitar. escucha. Claro, porque debes Y no pensar del que en el escucha. tono, debes pensar, Claro. cuando estás leyendo en voz alta y más en un medio, tienes que emocionar. Claro. Si no, todo el mundo te va a apagar Claro. el radio, lo que sea. No puedes dar flojera, pero mi pregunta es, cuando tú eras chiquillo, Sí. ¿ya tenías este don y por ende acabaste dedicándote a lo que te dedicas? No. ¿O te dedicas a lo que te dedicas por obra y milagro y fuiste puliendo tu habilidad? Sí, para fui leer? aprendiendo y fui Sí, puliendo ok. ¿Vamos a hacerle un examen? Sí. Perfecto. Ah, Primitivo Olvera. Qué bueno. Perfecto. Pues lo va a pasar, pero... No, creo. Pero... Los que me preocupan No, son sí. Misa y Lucy. Lucía aquí. La Lucía. A ver. Ok, ya está. ¿Cuál texto? A ver, ¿qué texto? Vamos a leernos el de Edgar Allan ¿Po? Poe. Ajá. Ok, ¿desde Pero- llevaba tiempo o cuál parte? Vamos a leernos, como no hemos leído los últimos Ok. 2 párrafos, el de cada noche, de ahí en adelante. Ok. Cada noche. Cada al final noche. de la... Sí. ¿Y termina en la siguiente página? No, No, nada más esos tampoco. dos. Nada más esos no, dos. entonces vamos a dar 15 Bueno, está minutos del bien. programa. Es que de ¿Por qué veras, no? Primitivo. Venga. Dice así. Cada noche me acercaba a su cuarto, en silencio, y entonaba un poco la puerta con ayuda de una linterna apagada, lo suficiente como para que pudiera caber una cabeza. Cuando podía ver al viejo tumbado, durmiendo tan tranquilo, con el ojo velado cerrado, apuntaba un rayo de luz con la linterna hacia su rostro, en dirección al objeto de mis tormentos, a ese ojo que abierto es capaz de helarme la sangre. Y esperé un rato, con el rayo de luz sobre los ojos, hasta que decidí dar media vuelta y volver a mi habitación. Muy bien, muy bien, Vamos muy bien, muy vamos bien, muy bien. Por ahí, yo Ok, voy a ser el juez Lo que pasa es crítico. que se Sí, ve sí, que me él lee atoré. noticias. Me No, atoré, pero se ve sí, que lee me atoré, noticias. sí. ¿Dónde está el primitivo sensual, erótico, Aquí. sensible, Frente a ti. sensible, que conecta con las emociones? Ok, ¿no? Sí, correcto. Eso es lo que faltó. Es lo que faltó. Esta y no estás narrando la guerra entre Ucrania y Rusia, hijo. Es un texto de amor. ¿Cómo no? Si está... Cabrón. Sí, por ahí me A atoré. ver, lo que iba a Ok. decir es, tal vez lo que faltó es adueñarse del texto, sabiendo, tú dices, qué es lo que estaba leyendo. Estaba Claro. leyendo el corazón del autor, un hombre No estás perturbado leyendo la guerra de psicológicamente. Ucrania, güey. Un hombre Pero no sabía que perturbado iba a leer psicológicamente. Y pues, eso. Ese Entonces es un aquí punto. aprovecho para dar una recomendación. Sí. Me dice, no sabía lo que iba a leer, lo traigo aquí en mis apuntes y dice... Ajá. Practica, haz anotaciones, conoce el texto antes de tu presentación, Exacto. Totalmente. subraya puntos clave, ¿No viniste anota la preparado? pronunciación fonética de las palabras. ¿No Me te acaban pudiste de hablar. preparar 5 minutos antes? Me hablaron 2 Llegaste minutos. tarde a trabajar y por eso no pudiste Llegué muy preparar. temprano. Carlos Urdiales. Y si quisiera Ok, hacer alguna otra claro. crítica en base a la construcción, Ajá. no inventarnos comas donde no las hay. Entonces, por Cierto, ejemplo, cierto. si dice, mencionabas, cuando podía ver al viejo tumbado, no hay coma. Cuando podía ver al viejo tumbado,
durmiendo tan tranquilo. Ok. Entonces es Ok. la parte de, se hizo más como una crónica, ¿Sabes que como qué? una narración Dar novelada. noticias y tal te ha vez afectado tu quiero corazón. decirte algo, y sí es cierto. Has perdido sensibilidad. Porque hay también diferentes mañas cuando redactas para hacer guiones. Ajá. Por ejemplo, en lugar de poner un punto y seguido, yo utilizo puntos suspensivos. Ah, ok. Porque te marca perfecto dónde La va gran una pausa. pausa mayor. Claro, ¿no? para la gente que Por trabaja ejemplo. cochino, que se salta los puntos. Ya Claro, con 3 puntos por supuesto. No, suspensivos, correcto, claro. no hay Sí, sí, forma sí, de no hay equivocarse. manera de Yo equivocarse. lo hago también para Sí. mis clientes. Yo a mis O clientes sea, a golpe de vista es una gran referencia. utilizo, por ejemplo, subrayado en amarillo en el mismo texto, porque no solamente se los pongo en negrita, sino digo, esto en amarillo va con volumen alto y ritmo rápido. Esto que te estoy poniendo en azul y hasta más espaciado, esto me lo vas a decir con un ritmo muy, muy lento al hablar. Cuando viene una pausa dramática, le pongo unos puntos suspensivos y me salto 3 espacios como si fuera un punto y aparte incluso, para que se sienta. Ahora que di la conferencia en Harvard, cuando estaba escribiendo el texto, estaba yo muy preocupada de que a las carreras se me fuera a ir la palabra progress. Ok, Y fuera de yo decir progress, ok. que no es lo mismo. A ver, y entonces dije, ahorita me explicas eso ¿cómo porque me queda duda. compongo progress? Y entonces dije, para que no se me vaya. Entonces, la E de progress la puse en mayúsculas con un acento arriba Ok. para hacer la inflexión. Correcto, ¿no? Y y son los estaba hablando trucos. de cuando progresa tu carrera es muy fácil que se te olviden ciertas cosas. Oye, nada más como dato cultural, dime a mí la diferencia entre progress y progress. Es que progress es, pues sí, el progreso normal, el avance Ajá, la normal de las evolución cosas. del... Pero progress tiene más que ver con, híjole, es que no sé cómo explicártelo, como, Como más de un desarrollo personal. no, pues sí, como el avance personal y Sí, el avance profesional, personal. O sea, ¿no? yo, por Exacto. ejemplo, sería... la inteligencia artificial va a traer una cuestión de progreso en Ajá. la tecnología. Y luego, aquí estamos aprendiendo a progresar en lectura, en Lo lectura en voz explicaste alta. mejor que yo. Ok, Ok, bien. a ver, ¿quién va? Lucecita, vas. Luz. Mismo texto. cada Mismo noche. texto. Mismo texto, cada noche. Cada noche me acercaba a su cuarto en silencio y entonaba un poco la puerta con ayuda de una linterna apagada, lo suficiente como para que pudiera caber una cabeza. Cuando podía ver al viejo tumbado, durmiendo tan tranquilo, con el ojo velado, cerrado, apuntaba a un rayo de luz con la linterna hacia su rostro, en dirección al objeto de sus tormentos, a ese ojo que abierto es capaz de helarme la sangre. Ok. ¿Dónde está la emoción? No, y aparte te diste cuenta perfecto Parece que estás de que leyendo te el inventaste instructivo una del- coma. del Dice juego. Lucy, es cierto. ¿Qué? Se dio cuenta ella perfecto que se inventó una coma. Ah. Entonces, ya después no tenía sentido Sí, el sí, siguiente sí. texto. Ya. Y ese ojo te va a matar, no te está enamorando ni nada, te va a matar ahorita. Exacto. A ver, vas, Misa. Pero a ver, a Misa quiero ponerle el que yo digo que es el mejor ejercicio. A ver, híjole. Hagan esto en casa, A leer ver. cuentos infantiles, porque Ok. el cuento infantil te va a ayudar mucho al A la progreso actuación, a la de la actuación, actuación y la al progress. dramatización. Entonces, ahí nada más muévele para que no se te vaya a bloquear la pantalla tantito, eso que dice, a partir que dice cuento. Ok. Es para un niño, ¿no? Es para un niño. Ay, sí, yo ahorita Misa. Érase una. Hace mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo centro encontró un árbol. Encontró un árbol con un Hijo de la cartel que chingada. decía: Deja que fluya, lo estás poniendo nervioso. Vamos, vamos. Soy un árbol encantado. Si dices las palabras mágicas, lo verás. El niño trató de acertar el hechizo y probó con abracadabra, supercalifragilístico espiralidoso. Tatatatán. Ah, no, ahí ya. Ya fui. Sí, tenía que haberlo leído un poquito antes. Julio Luis Claro, García, claro. todo el equipo de MMK va a ir a aprender a leer en voz alta. A ver, Luz, léelo tú ese. Exacto. ¿Eh? No, es que estaba viendo cómo venía, pero es... El niño trató de acertar el hechizo y probó una abacadabra. Dame ese texto. Es que está están difícil. cañones. Sí, si no lo has leído. El Si no lo niño- has leído, está difícil. No lo he leído, ¿eh? El niño trató de acertar el hechizo y probó con abracadabra. Voy yo. Chan. A ver, Y voy. muchas otras, pero nada. Rendido,
se tiró suplicante diciendo, ¡por favor, arbolito! Y entonces se abrió una gran puerta en el árbol. Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía, sigue haciendo magia. Entonces el niño dijo, ¡gracias, arbolito! Y se encendió dentro del árbol una luz que alumbraba un camino hacia una gran montaña de juguetes y chocolate. Perdón, yo muy bien. Hubiera A ver, sido yo. un 10 perfecto si Se hubiera me sido fue la palabra, pero ustedes me metieron la pata. Pero yo no escuché el Por eso no- A ver, voy. Supercalifragilisticoexpialidoso. Pero te lo comiste, te lo comiste. A ver, vas. El niño trató de acertar el hechizo y probó con abracadabra, supercalifragilisticoexpialidoso, tan, ta, ta, tan, y muchas otras cosas, pero nada. Rendido, se tiró suplicante diciendo, por favor, arbolito, y entonces se abrió una gran puerta en el árbol. Un poco de acelerador, ¿eh? Un poco de acelerador, Sí. nada Pero más. lo leyó completo, lo leyó completo. Espérame, Ok. seguísimo. Sí, a ver. ¿Cuál es? A Tú ver. puedes. En el segundo párrafo. Ok. Es para un niño. Es para un... Tú eres papá. Hazlo bien. Yo soy papá. No es la guerra de Ucrania. El niño trató de acertar el hechizo y probó con abracadabra, supercalifragilístico espialidoso, tan, ta, ta, tan, y muchas otras. Pero nada. Rendido se tiró suplicante diciendo, por favor, arbolito. Y entonces se abrió la gran puerta en el árbol. Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía, sigue haciendo magia. Bien. Ya lo hizo más como papá, ya lo hizo más como un papá. Bien, bien, bien. Pero ya tenía contexto. Pero ya los había escuchado Es a que todos. Ese sí. es lo que pasa. Mientras más contexto tienes, las lecturas previas, sabes de qué va el texto, cuáles son las sorpresas, los giros de tuerca que tiene el cuento, pues mucho mejor lo vas a poder transmitir. Ahora, cuando tú no conoces el texto, recuerda que tus ojos, tu lectura, siempre se puede anticipar y tienes que utilizar los puntos y aparte para empezar a darle una lectura al siguiente texto y meterte en la narración. Para que lo entiendan mucho más fácil, tu cerebro tiene que estar pensando en lo siguiente que vas a decir mientras estás leyendo lo otro que ya va en automático. Por ejemplo, supercalifragilístico, ni siquiera la leí. O sea, fue una palabrota que dije, Claro. dijo abracadabra y En por resbaladilla, semántica ya, ya sabía ya, que ya, decía. Pero además, ya, cuando vas mirando adelante de lo que vas diciendo, te puedes, Claro. puedes detectar algún error que tenga. Así es. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que esto es posible? Porque aquí viene ya uno de los tips más sofisticados de lectura al hablar, de lectura en público. No puedes tener contacto visual, y esto es lógico, porque estás leyendo un texto. Normalmente esa persona que está en la ceremonia religiosa tiene que voltear a ver al atril, o si le estás contando un cuento a un niño, los ojos están en el cuento. Pero hay algo que son el coletilleo, la parte final, los remates de una historia, y esos tu memoria los puede guardar. Esos momentos son los que tienes que aprovechar para hacer contacto visual con el público. Sé que a nivel radiofónico está difícil que te lo pueda explicar, pero aquí las personas que están presentes pueden hacer alusión a lo que está pasando. Si yo estoy leyendo un texto y el texto termina con: así lo aprendiste de Epafras, mi querido compañero, fiel ministro del Mesías de vuestro servicio. La parte final no tienes por qué leerla, sino levantas la cabeza y Ya. lo dices viendo Claro. a los ojos de donde está la gente. Entonces, Y si usted no se puede acordar de la última palabra de un texto, usted necesita terapia. correcto. Y es que es lo mismo del niño, ¿no? Al niño, si tú le decías: paseaba por el prado en cuyo centro encontró un árbol con un cartel que decía: soy un árbol encantado. Si dices las palabras mágicas, lo verás. Y volteas a ver al niño. Claro. Cuando dices esas últimas palabras, Claro. vas a tener una mejor conexión emocional con tu audiencia. Una Sí, también persona parece que que sabe lo leer. practicaste más. O sea, que conoces el texto y que de alguna manera sí, lo conoces dominas. el texto, pero aunque te avienten así sin decir agua va, nos ha pasado muchas veces que de repente, oye, aprovechando que estás aquí, lee el párrafo curricular, o no hay nadie que quiera decir las lecturas, salen avanzada. Al principio, en lo que lectura de este libro El de Santo Evangelio. Ajá. No, del Evangelio no lo podrías leer. No, es que te digo una cosa, aparte te digo una cosa, leer la Biblia es bien difícil, ¿eh? Correcto. Ahorita acabo de encontrar el Salmo morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructor. Es que por eso por eso yo no voy a misa, yo ni entiendo lo que me están diciendo. Aparte nunca acaba. No, O sea, la idea nunca acaba. Y aparte está escrito como poema. Sí. Entonces como que no tiene fluidez. No tiene fluidez, Así de exacto. fácil. Es como son puros bullet points. Híjole, la Biblia está buleteada. No, yo a mí digo me que tiene al engañes. contrario. Acabas Tiene de decir una- que está como que la Biblia, poema. Buleteada. No, es un Verso. salmo. Obviamente, claro. ¿Es un verso? No es un verso, pero es entre prosa y verso mezclado. Pero para nada es un poema. Y es lo que yo iba a decir, y lo iba a decir a Ay, continuación. bueno, es perdón todo lo que con- no fui a la universidad. Un de San Juan poema de es, Veracruz, hombres ¿eh? necios, que acusáis a la mujer sin razón por ser un niño de lo mismo que culpáis. Composición poética de alabanza al creador. Ah, ok. Es una... ¿Qué es? Es una composición poética, pero a lo que voy es todo lo contrario. Están escritos de una forma para que puedan ser narrados de una forma bellísima. Sí, O porque sea, hay están una hechos- coma y luego hay una mayúscula. Ajá. Claro. Entonces, por fin, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? A ver, El pero punto es ¿sí que lo yo leíste? creo- ¿Sí leíste? Pero No, léelo. leí uno que encontré aquí. Pero léelo como si de verdad fuera Santa Marta Catitla. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Pero ponme reverb de iglesia, hombre. Que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Áspid. Áspid. Ese es suspenso, ¿no? Áspid. No sé qué es áspid. No, Marta, es mucho más. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Ay, no. Rebe sí fue a la a lo iglesia que voy. católica, que No, ya no, lo no, lea. a ver, voy. Y lo hiciste pésimo, regañando además a los fieles. O sea, los fieles así de, nos vamos a ir al infierno. No, es que os fortalezcáis del todo según la fuerza de su gloria, de modo que soportéis todo con una magnanimidad. No, es que no es así. A ver. Es esta Aquí canción. los tengo que interrumpir. ¿Qué? De ¿Estamos Pablo mal? Apóstol No. del No, Mesías es que Jesús. ve la canción que puso Por Rulo. voluntad de Pon Dios. Carmina Burana. Y del hermano Ponla. Timoteo. Pero mira cómo se oye esto así. Ponla. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oh Señor Jesucristo, Redentor. oh sana en el cielo. Oh, sana. No, es así. De Pablo Apóstol del Mesías, Jesús por voluntad de Dios, y del hermano Timoteo, a los consagrados Ya de basta, Colosos, basta. creyentes y hermanos, en el Mesías, gracia y paz a vosotros, de parte de Dios, nuestro Padre. Ahí entra, ahora canta. Oh, sana, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Qué horror. A ver, ¿qué es A lo ver, que está pasando Estamos aquí? totalmente descomponiendo este programa. Y es que les voy a decir qué es lo que ¿Qué pasa. hizo mal Primitivo? Tanto lo que hizo Rebeca como lo que hiciste tú es convertirnos en una persona diferente. Una cosa es dramática, es profanar y que las cancelen. Una cosa es dramatizar y otra cosa convertirnos en una persona falsa y estudiada. Esa persona que después va a bajarse y va a decir, oh, amada familia, deme usted esa salsa de tomate que se llama ketchup. No va a decir, oye, ¿me pasas la ketchup? Eso mismo tienes que hacer al leer, ser conversacional. Entonces, igual, voy a leer un salmo. Es tan sencillo como, ¿cómo dirías tú esas palabras si te las apropiaras? Y es pararte enfrente y decir, de todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Eso es una forma en la cual tienes... oh, sana, sana, oh.
No, ya. Ahora, es un si tú, clavicordio. si tú sonríes al hablar en público, si tú te enojas al hablar en público, si tu lenguaje corporal acompaña la actitud anímica, si estás leyendo un salmo que es de agradecimiento, normalmente sonreirías. Si tú sonríes al hablar en público, te vas a dar cuenta cómo tus características vocales solitas cambian. Entonces, Señor, te damos gracias por tu lealtad y tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Oye, no seas irrespetuoso. No soy Así irrespetuoso, no le estás dando así no le gracias. haces no juegues con la Biblia. No, siento que él sonó más como pastor cristiano en vez de un sacerdote. Correcto, un ¿por padre. qué? Porque lo hace conversacional. Amable. En el momento que suena, Más en el amable. momento que suena falso y estudiado, en el momento que tú dices, tu mano, Señor, nos pondrá a salvo. Y así concluirás en nosotros tu obra, Señor. Tu amor perdure. En ese momento la gente se cierra. En oídos, en este caso si es una lectura Te ríes. religiosa, Sí, te sí, ríes. te ríes, claro. Híjole, aquí no voy a revelar ningún tipo de nombre porque me van a empezar a mandar mensajitos mis tías. Pero es ¿por qué cuando tú lees algo tienes que convertirte en una persona falsa, estudiada, que Claro. no pertenece? Entonces, no Engolada. se confundan. El chiste es, ¿cómo hablarías tú con tus mejores amigos? Si con tus mejores amigos estás enojado, ¿qué actitud tendrías? Si estás triste, si estás sorprendido. Todo eso tiene que ser a través de la lectura, características vocales, volumen, ritmos, pausas, actitudes, Sensualidad. lenguaje corporal Erotismo. y anotaciones. Y si conoces el texto, va a ser más fácil que te lo apropies. El Deja punto de leer es y que empieza a transmitir. hicimos esto porque no es posible, Misael, que no sepan leer en voz alta. No es posible. Y creo que, resumiendo todo lo que dijo Álvaro, y busquen el texto con los tips en martadebaile.com, lo que dijo Primitivo Olvera. Practice makes perfect. Y redacción. Y redacción, 100%. Lean mucho, lean en voz Oye, alta. ¿neta en el Colegio de Imagen Pública sí te enseñan a leer en voz alta? En el Colegio de Imagen Pública aprendes características vocales, cómo enseñarle a los demás a cómo no tener que leer guiones y discursos, es lo más importante, y si tú tienes que hacerlo, porque así es tu labor, pues que sepas las entonaciones. En el tema de imagen verbal, pero sabemos que la imagen pública es integral, es parte de un plan de estudios. Si tú quieres saber más acerca de la imagen pública, quieres dedicarte a esta profesión, imagenpublica.mx. Estamos en inscripciones de licenciatura en imagología y las excelentes noticias, la nueva carrera de diseño de imagen y fashion styling. Todas las personas que quieren estudiar styling, ya tenemos la carrera. Ok, Marcia Goldblatt. Progress es sustantivo, progress es un verbo en acción. Ok. Muy bien, Arturo Dávalos. Palabras como insult, record, import. Si la sílaba tónica es la primera, entonces es un sustantivo. Si la sílaba tónica es la segunda, as in progress, entonces es un verbo. Ok. ¿Sabes qué, Arturo? ¿Sabes qué, Marcia? Los quiero y los quiero ver triunfar. No, gracias. Gracias Súper. por esa aclaración. Muy bien. Además lo pude haber explicado yo. Oye, despidamos esto con un homenaje a nuestro Peña Infrastructure. A ver, Ya ponle, lo tenemos. ponle, es que no sé Trépalo, cómo trépalo. Ah, no, pues prepáralo. Ya lo tengo, lo No, teníamos. oye, y yo tengo Ya lo preparada tienes, ya lo tienes y lo una tienes belleza. aquí. Miren la belleza A que ver, tengo. ponle tú Mira. mientras. Lo amo. O sea, dime si no es lo más precioso que... In the beginning. Independiente. In the beginning. Yeah. Qué precioso. Lo mejor es el ya. In the Listen properly. in La the beginning. Ya. A ver, ponlo, A ya ver, estaba en queue. Ponlo. Súbelo. Venga. On the territory, where the investment in infrastructure may be the trigger of a Otra vez. buoyant Estuvo cañón. domestic market. ¿Sabes qué? Debería de haber that ensayado esa complements palabra and antes. boosts a policy Debería de haber of ensayado esa intensive palabra. development Regrésamelo. on the Regrésame la territory, parte. Regrésame where la the parte. investment in infrastructure may be the trigger of a No, el señor no buoyant conocía su texto. domestic market. Porque Diesen le he dicho es infrastructure. Exacto. Muy bien. Vámonos. Nada. Gracias, Primitivo Olvera. Te escuchamos hoy en Hoy a las punto 10 de la noche. de las 10 de la noche. Primitivo Olvera en W Radio. Gracias, Álvaro Gordoa. A ustedes. Cómo nos divertimos, cómo reímos. Aprendan a leer en público.
Ya no es posible decir, no, es que a mí no me sale, no, es que yo no le sé. No, eso es parte pues de la caja de herramientas que tiene que tener un ser humano y un profesional que se respete, es canasta básica. Cuando tú ves a alguien que sabe leer en público, le vas a dar un sentimiento. Les quieres dar hasta un beso en la boca, que dices tú muy bien, tú muy bien. Me gustó 11:33 de la mañana, regresando, decisiones financieras que pueden cambiar su vida. Vamos a hablar de cuando eres el tapete en tu relación. Y al tapete nunca le va bien, nada más se los digo. Regresando en W Radio. Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @Marta de Baile. Estamos donde estés.